Hey, ¿qué tal? Web emprendedores, te saluda Dante de GraficoWebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy te traigo algo importante en lo que tiene que ver con tu sitio web, ya sea que estés empezando o estés por acabar o ya tengas tu web, debes verificar que tu web tenga un backup o respaldos de tu sitio, porque puede pasar cualquier eventualidad, que nadie está libre de eso, Haz cuenta que, suponte, de aquí un día para otro, WordPress sacó una actualización, tú la actualizaste y ¡pac!, se te cayó el sitio. Y si no tienes un backup, ¿cómo regresas a lo que estaba antes? O la otra, se te ocurrió instalar un plugin y era nuevo, pero resulta que en vez de mejorar tal cosa, más bien lo dañó. Puede pasarte. Entonces, de igual manera, si no hay un backup, se te complica, Entonces perderías más tiempo tratando de solucionar y pueden pasar algunas cosas. O también te puede pasar que estuviste dentro de tu sitio, estuviste haciendo unos cambios, unas configuraciones, modificaste esto, modificaste otro y a la final el sitio ¡pam!, cayó. Independiente del caso que te cuento, incluso aquí te voy a comentar otra cosa, También un sitio, por más seguro que sea, nadie está libre de ataques. Entonces puede ser que se entre un malware o algún hacker haya intentado entrar al sitio. Entonces ahí tu sitio se va a verse comprometido y por ende también va a cambiar mucho la parte de la configuración, el layout y un montón de cosas. Entonces para eso también es necesario que nosotros tengamos un backup, un respaldo que nos permita regresar a ese estado anterior, Y es por eso que aquí te lo voy a indicar cómo lo podemos hacer. Para esto cabe recalcar que hay algunas formas de hacerlo. Lo podemos hacerlo desde el SidePanel, lo podemos hacerlo de una forma manual. En este caso hay muchos plugins también dentro de WordPress. Yo te voy a enseñar la forma como yo lo hago, que en mi caso es la más práctica y más sencilla al momento de crear backups o copias de seguridad para nuestro sitio web. Así que sin más, vamos directo al punto para que veas cómo lo hago, Verás, lo primero es que nosotros vamos a instalar un plugin, Nos vamos a plugins, añadir nuevo y dentro del buscador de plugins vas a escribir esto que dice AppDraft Plus, En este caso es este plugin de aquí. Lo vamos a instalar y activar. En mi caso, digamos, ya está instalado y lo que voy a hacer es dar clic en activar. Cuando ya lo acabas de instalar, bueno, aquí te dice bienvenido a AppDraft Plus, entonces, bueno, aquí vamos a darle donde dice pulsa aquí para empezar, le damos clic y aquí está la parte importante, Vas a ver que y bueno, aquí te está señalando un poco de, digamos, de la parte de la interfaz, cómo puedes en este caso hacer el uso, pero bueno, en este caso voy a cerrarle para explicarte un poquito, Tenemos aquí en la parte superior estas como secciones o menú, en este caso que dice copia de seguridad, y aquí te dice hacer una copia de seguridad, para hacerlo en este momento. Pero antes de eso, yo te recomiendo que primero nos vayamos a la parte de ajustes, Entonces es lo que vamos a hacer primeramente. Y aquí vamos a ver que dice programación de copia de seguridad de archivos, Entonces nosotros podemos aquí elegir cada qué tiempo queremos sacar nuestros backups, Mira, tienes diario, semanal, quincenal, mensual, cada 2 horas, 4, 8, 12 horas. Esto va a depender mucho de la frecuencia con la que se trabaje en el sitio. No es lo mismo un sitio que se hizo una vez y nunca más se vuelve a modificar o a cambiar, que por decirte, se me ocurre a lo mejor un diario online, que ellos, por ejemplo, cada hora están sacando nuevas noticias, nuevos artículos, o puede ser una revista online, algún blog. Entonces
va a depender mucho de la frecuencia con la que se trabaja en el sitio, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso tú vas a escoger, ¿ya? Si a lo mejor tu sitio no le haces modificaciones muy seguidas, tranquilamente te puede servir un backup semanal, ¿ya? Entonces, digamos, tú le programas para que sea cada semana. Yo en lo general, yo lo utilizo este de aquí, ¿ya? Pero debes tomar en cuenta un poquito de la frecuencia con la que tú quieras hacer, ¿no? También otra buena podría ser diario, ¿ya? Pero yo en mi caso me quedo bien con semanal porque a lo mejor no hago muchos cambios en el sitio como tal, ¿ya? Lo importante es que aquí nosotros queremos dejar creando unas copias de seguridad para nuestro sitio, ¿ya? Luego viene la otra parte que dice y retener esa cantidad de copias de seguridad programada, es decir, cuántas copias quieres dejar ahí que estén retenidas al momento cuando se crean los backups, ¿no? Por ejemplo, digamos, se crea un backup, puede ser backup de fecha tal, backup de otra. Entonces, ¿hasta cuántas copias quieres crear o que estén almacenadas? Aquí por default te vienen 2. Yo en mi caso voy a dejarle unas 3, ¿ya? Que por lo general yo me he sentido cómodo utilizando estas 3. Puedes tú dejarle 2, 1, pero esto va a depender también mucho del espacio con el que tengas disponible, ¿ya? La otra te dice programación de la copia de seguridad de base de datos, ¿ya? Esto es diferente a esto otro de aquí, ¿no? Aquí te dice los archivos que tiene que ver dentro de tu web, pero aquí está haciendo propiamente la alusión sobre la base de datos de tu web. Entonces, aquí yo también puedo elegir semanal y le voy a dejarle también con 3, ¿no? Que se queden almacenadas dentro del lugar donde yo vaya a crear mis backups. Y aquí viene la parte interesante. Hay que recalcar que este plugin tiene una versión, en este caso, de pago y también en este caso es de gratuita, ¿no? Como es la que estamos viendo en este momento. Entonces, aquí te va a decir que selecciones tu almacenamiento externo, ¿ya? Dice, y vas a ver que tienes todas estas opciones para sacar tus backups. Por ejemplo, OneDrive, tienes Dropbox, también puedes hacerlo por FTP, el Azure, bueno, en fin, aquí tienes todas estas opciones, ya. Tú vas a elegir con la que tú te sientas más cómodo o se te haga más fácil a ti. Puede ser que tú ya tengas una cuenta con Dropbox, puede ser con Amazon S3, bueno, tú vas a elegir, ¿no? En mi caso, yo por cuestiones de facilidad, yo creo que todo el mundo creo que tiene Google, tiene su cuenta ahí, entonces yo voy a elegir Google Drive, ¿ya? Ahora, vas a ver que aquí te dice que escojas vamos a colocarle un nombre a la carpeta, ¿no? Aquí dice para poder cambiar el nombre de la carpeta necesitas Opera Plus Premium, ¿ya? Entonces esto simplemente es para colocar qué nombre va a tener en este caso esa carpeta cuando vamos a crear el backup dentro de Google Drive, ¿ya? Entonces para que puedas ubicarlo bajo ese nombre y sea de una forma más fácil, ¿no? Hoy voy a ver si es que me deja, pero vas a ver que no. ¿Por qué? Porque me está diciendo la versión premium, ¿no? Ahora, yo lo recomiendo que te pases la versión premium. Yo lo tengo, bueno, en otras webs, ¿no? En este caso, como estoy haciendo modo de ejemplo, pero te recomiendo que si puedes, pásate la parte premium. Entonces, bueno, esto aquí lo vamos a dejar tal como viene, que dice Opera Plus. Luego te dice incluir en los archivos de copia de seguridad. Esto lo vamos a dejarle tal como viene por default. Nosotros queremos que saque la copia de los plugins, la parte de los temas, las subidas o de la carpeta WP Uploads, ¿no es cierto? Y aquí también te dice cualquier otro directorio que se encuentre dentro de WP Content, que es ahí donde están nuestros contenidos, ¿no? Entonces esto lo vamos a dejarle tal como viene, ¿ya? Aquí no vamos a tocar nada, ¿ya? Aquí te dice selecciona este cuadro para enviar un informe básico si es que quieres que te envíe una notificación a tu correo electrónico, ¿ya? Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es de dar clic donde dice guardar cambios, ¿ya? Entonces aquí ya te dice saving y aquí te va a salir esta notificación que te dice a seleccionar una copia de almacenamiento remoto, ya. Dependiendo de lo que tú hayas elegido, en mi caso como elegí Google Drive, te dice sigue este enlace para autorizar el acceso a tu cuenta de Google Drive, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos. Entonces vamos a dar clic aquí y aquí te va a pedir que selecciones en este caso tu cuenta de Google Drive, o en este caso sería de Google, ¿ya?
aquí te va a salir como un permiso para este caso que te dice AppDrive que quiere acceder a tu cuenta de Google. Aquí simplemente damos clic en permitir y te va a salir luego esta pantalla. Aquí lo único que vamos a hacer es dar clic donde dice complete setup, ¿ya? Es decir, vamos a completar la configuración, ¿no? Ese es el paso, digamos, previo que yo lo recomiendo para dejarlo ya creando. Entonces das cuenta, nosotros ya hemos configurado eso. Entonces ahora sí podemos hacer un backup de nuestro sitio. Entonces aquí dice hacer ahora una copia de seguridad. Vamos a dar clic aquí y aquí te va a salir esta pequeña ventana en la cual te dice incluir tu base de datos en la copia de seguridad. Es lo que nosotros queremos. Incluir tus archivos, sí. Enviar esta copia de seguridad al almacenamiento remoto, ya. Entonces en este caso sería para Google Drive, ¿no? Entonces yo lo que hago es simplemente dar clic donde dice hacer una copia de seguridad, ¿ya? Y aquí en este caso el plugin ya va a empezar a hacer en este caso lo que sería la copia de seguridad respectiva, ¿ya? Vas a ver que aquí en la parte inferior me dice copias de seguridad existentes. Aquí no hay ninguna. Entonces cuando ya en este caso el plugin me cree o me genere, yo ya voy a tener aquí en este caso los respectivos backups, ¿no es cierto?, de lo que es de mi sitio. Entonces vas a ver que aquí ya comienza a generarse dependiendo del tamaño de tu sitio, de los archivos que tú tengas. Puede que demore algunos minutos, entonces eso tú tranquilamente lo dejas ahí, pero lo importante es que aquí en este caso nosotros ya empezamos a crear nuestro backup, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Aquí simplemente hago una pausa y cuando ya se haya creado en este caso lo que sería el backup, yo regreso para explicarte otras cositas más. Ok, entonces aquí vas a ver que ya se me acabó de crear en este caso mi backup. Ya me aparece aquí en la parte inferior, ¿de acuerdo? Y vas a ver que aquí te sale con la fecha en la que se creó y a la hora. Esto también es clave en el caso de que tú hayas sacado, por decirte, algunos backups en el mes o a la semana. Entonces tú vas a saber, digamos, con precisión cuál fue la fecha más antigua o más reciente del backup. Entonces eso es clave al momento de nosotros poder hacer cualquier restauración, ¿no? Ahora vas a ver que dentro del backup aquí está detallado, es decir, que cuando en este caso AppDrive crea un backup, te indica en este caso que se ha creado lo que es la base de datos, plugins, temas, subidas, otros, ¿no? Entonces haz cuenta que cada uno de estos es, o sea, todos estos conforman los archivos necesarios dentro de tu web, ¿no? Pero en este caso AppDrive lo genera en una forma separada, y esto para mí me gusta también porque nosotros podemos subir ya sea por nuestra base de datos, ¿no?, o por algún plugin o por los temas, subidas, etcétera. Entonces vas a ver que también tienes en la parte aquí derecha la opción de restaurar o de borrar, ¿no? Suponte que tuvieras algunos backups, entonces ahí tú vas a poder borrarlos. Pero digamos que este fuera el backup y tú quisieras hacer la restauración, entonces seleccionas, darías clic en este caso en restaurar y aquí te va a decir en este caso AppDrive que escojas los componentes que quieras restaurar, ¿ya? Suponte que tu sitio por A o B razón fue grave el daño, entonces podrías a lo mejor restaurar todo, pero a veces simplemente basta con que en este caso escojamos nosotros la base de datos, ya puede ser algún plugin, cualquier cosa que tú hiciste una modificación y simplemente lo restauramos, ¿no? Si por A o B razón viste que a lo mejor no surgió un cambio, entonces pruébale para hacerle con todos los componentes que quieras restaurar para que regrese a su estado anterior y no tengas ningún inconveniente al momento de hacer tu restauración, ¿no? Entonces aquí si yo le doy clic aquí en siguiente, me parece que ya empieza a hacer la restauración, vas a ver, ¿sí? Y aquí te dice comenzando a descargar, ¿no? Aquí vas a ver que como nosotros ya tenemos esa base de datos, aquí te dice si no quieres restaurar todas las tablas, entonces elige aquí las que quieras excluir, ¿no? Entonces aquí simplemente yo ya le daría clic en restaurar y con eso mi web ya estaría restaurada a su estado anterior, ¿no? En mi caso, como no lo necesito, aquí estoy a modo de ejemplo, simplemente te indico cómo sería. Entonces tu web regresaría a ese estado anterior. Es posible que te indique que debes
otra vez iniciar sesión y vas a ver que tu web ha vuelto como antes, ¿no? Aquí voy a dar clic en cancelar y eso sería la parte en esencia, ¿no? Ahora vas a ver que también aquí tengo esto por decirte de los archivos que también se generaron de la parte del backup en forma separada. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy clic aquí donde dice base de datos? Ya, vas a ver que aquí te dice archivo preparado. Ya, si yo le doy clic en plugins, vas a ver que aquí está saliendo esto, y esto es algo que quiero que lo tomes muy en cuenta. Entonces mira, voy a darle clic en cada uno, por decirte, en temas, subidas y otros. ¿Ya? ¿Cuál es mi recomendación? Que tú, una vez que ya hayas creado tu backup, ¿ya? Y vas a ver que como yo le di clic en cada uno, yo te recomiendo que haz cuenta que este backup ya está generado en Google Drive. También está dentro de esta parte dentro de WordPress, pero suponte que por A o B razón no puedas entrar a WordPress, o te olvidaste, o se te perdió los accesos, o se portó, o hubo alguna corrupción dentro del core de WordPress que no te permite acceder. Entonces ahí sí es necesario que nosotros tengamos, digamos, en este caso sería, digamos, por seguridad, estos archivos en tu equipo. Ya haz cuenta, en tu carpetita y en escritorio te creas, por ejemplo, backup de tal sitio, y con eso tú vas a tener la tranquilidad de que en cualquier momento va a estar ahí tu web, ¿no? Cuando tú hagas tu web, recuerda que en este caso, digamos que ya esté completada, ahí tú le vas a descargar, en este caso, los backups, ¿no? Haz cuenta la última vez que estuvo tu web funcionando, que estuvo muy bien, todo, en todo caso. Entonces tú dices ahí, oye, ¿sabes qué? Voy a sacarme un backup para que cualquier cosa o B pase, entonces yo voy a regresar siempre a su estado como siempre funcionaba, se me ocurre, ¿no? Entonces vas a ver que por cada archivo aquí se va a generar, en este caso aquí está generándose, por ejemplo, digamos, de cada sección, ¿no es cierto? Cuando ya acabe, por ejemplo, la base de datos, como es pequeña, simplemente darías clic en descargar a tu equipo y ya se descargaría, ¿no? Esto se descarga como un zip, un archivo WinRAR, y cuando tú ya lo tengas ahí guardado, eso te creas ahí una carpeta, por decirte, ahí en escritorio, le pones el nombre y ahí vas a tener almacenado todos estos archivos que te digo, ¿no? Por eso vas a ver que aquí te dice que te da la opción de que puedas descargar a tu equipo y también puedas eliminar de tu servidor web, ¿ya? Entonces esta es la forma de cómo tú puedes crear la parte de la base de datos, ¿ya? Y en cualquier momento tú también puedas, en este caso, hacer tus restauraciones respectivas, ¿ya? Entonces esa también es una opción, ¿no? Ahora vas a ver que también en esta parte, y con esto ya termino, es que aquí te dice acciones sobre las copias de seguridad seleccionadas, ¿no? Entonces aquí te dice que, por ejemplo, bueno, aquí tú puedes elegir para que puedas borrar o editar o restaurar. En todo caso, esto simplemente para seleccionar la parte de esta, ¿no? Pero algo que yo quería ver era de la partecita de... Vas a ver que aquí, bueno, esto amerita para otro, a lo mejor otro video que tiene que ver con la parte de migraciones. Tenemos aquí una parte que dice herramientas avanzadas, que bueno, esto solamente son datas, ¿ya? Y aquí, bueno, esta es la parte que te viene dentro de la versión premium, que ahí tú lo puedes ver, ¿no? Ahora, dentro de la parte de la restauración hay algo que quería ver. Por ejemplo, digamos, si le doy clic aquí en restaurar, aquí te dice, bueno, esto es lo que habíamos visto antes, ¿no? Pero yo quería ver una partecita que en el cual, digamos, tú también puedes, en este caso sería restaurar tu web desde la base de datos, desde tu, por decirte, desde tu computadora, ¿ya? Entonces, eso también tú le puedes subirle, ¿ya? Entonces, pues digo que te da las dos opciones, porque haz cuenta que tú no tuvieras ninguna, entonces simplemente, ¿qué es lo que harías? Subirías los archivos acá directamente y con eso también tu equipo ya se podría restaurar, ¿no? Entonces vas a ver que aquí en mi caso está generándose estos archivos. Ya yo aquí le voy a poner, o le voy a cancelar simplemente para que no
no me cause ningún conflicto por el estilo, y eso sería todo, ¿no? Entonces eso lo vas a encontrar aquí dentro de cuando estás dentro de WordPress. Va a aparecerte dentro de ajustes y vas a ver una parte que dice copias de seguridad AppTrack Plus, ¿no? Y es aquí donde vas a poder en este caso modificar, hacer en este caso crear tus backups o copias, y eso sería, ¿no? Vas a ver que en mi caso aquí ya lo tengo generado y simplemente yo ya lo tengo, ¿no? Aquí está la parte que te quería indicar, que aquí dice subir archivos de copia de seguridad. Entonces si tú le das clic ahí, aquí es donde tú seleccionarías los archivos que tú lo tienes en tu PC o en este caso en algún lugar. Entonces simplemente te vas a la carpeta y subes aquí y desde aquí ya lo restauras, ¿ya? Así que bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.